Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos a una sesión más de este curso formativo de las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. Les invitamos a suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que semanalmente compartimos con ustedes. De igual manera, les invitamos a darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, donde tratamos contenidos de tipo litúrgico, y también nuestro canal doctrinal Creo, Señor, Yo Creo. Creo, Señor, Yo Creo. Ahí van a encontrar pues un rico contenido de corte apologético para instruirse en nuestra fe. Igualmente, les invitamos a suscribir, a darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Ahí usted puede formar parte de la comunidad, dejarnos sus comentarios, también enviarnos sus mensajes y con gusto pues les responderemos. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, así que nos ponemos todos en oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos y damos gracias porque nos permites compartir un encuentro más de formación, de crecimiento. Te pedimos, Señor, que este momento, ayudados por el Espíritu Santo, nos sirva para poder tener herramientas convenientes, para poder conducir nuestra vida espiritual de forma tal que te agrademos a ti y que en todo aprendamos a hacer tu voluntad, luchando contra nuestro común enemigo. Que Mamá María, nuestra Madre, Reina y Señora, interceda siempre por todos nosotros, por nuestras necesidades y nuestras familias. Que los santos y ángeles rueguen para que perseveremos fieles al Señor hasta el final. Concédenos, Señor, la gracia que te estamos pidiendo, según tu santa y divina voluntad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar en estas dos últimas reglas que componen la segunda semana de este conjunto de reglas de discernimiento de espíritu. Hemos venido haciendo un recorrido a lo largo de estas semanas, de estos encuentros. Hemos visto la primera regla de la segunda semana, cómo el demonio nos puede engañar bajo razones aparentes, que debemos cuidarnos por eso de aquel bien que se nos presenta delante para ver si realmente viene de Dios, no viene de Dios, qué tipo de bien es. Entonces, hay razones aparentes que nos hacen caer en la trampa del maligno. También mirábamos en la segunda regla, que Dios consuela al alma sin que haya causa precedente, ¿verdad? Dios no necesita ninguna causa, ningún motivo para traer a nosotros una consolación. Él lo hace por su poder, con su gracia, aunque estemos pasando la peor tormenta. Dios, sin una causa que esté de fondo, Él viene y nos consuela.
En la tercera regla decíamos que cuando hay una causa precedente hay que tener cuidado porque puede ser tanto el buen ángel o el mal ángel el que esté tomando pie de esa causa para provocar en nosotros algún tipo de movimiento interior. Entonces hay que tener cuidado con eso. En estas reglas recuerden que estamos siendo muy observadores, porque estas reglas son sobre todo para almas que ya llevan cierto caminar espiritual. Entonces que con esto tenemos que ser más delicados. En la cuarta regla decíamos que el demonio propone hacer un bien acomodado a nuestro propio gusto, al gusto del alma, para que el alma caiga en su trampa y al final desviarnos de nuestro verdadero fin. Entonces las cosas las pone muy a nuestro acomodo. Por eso hay que aprender a dar gracias a Dios cuando las cosas no salen según nuestros planes, según nuestra voluntad, porque ciertamente los planes del Señor que superan a los nuestros, como las nubes superan a la tierra, pues son más perfectos y mejores que los nuestros y nos llevan a la verdadera felicidad. Entonces, aprender también a abrirnos a la dinámica de la voluntad de Dios en nuestra vida, más que aferrarnos a nuestros propios caprichos. En la quinta regla, que tocamos la sesión pasada, decíamos una regla capital, que para saber que algo es realmente de Dios o inspirado por el buen ángel, tiene que tener principio, medio y fin buenos, ¿verdad? Si uno de esos tres elementos en la acción que pretendo realizar no es bueno, yo ahí tengo una forma de saber que esto no es agradable a Dios, que esto no está siendo inspirado por Dios. En la sexta regla con la que concluimos la sesión pasada, decíamos que es necesario examinarse cuidadosamente para advertir cómo el demonio nos ha engañado repetidas veces y así pues evitar futuras caídas. Es decir, que tenemos que estar pendientes, conocer bien nuestras debilidades, saber que ese es nuestro flanco más débil, el que más tenemos que proteger y ver qué artimañas ha utilizado el maligno para hacernos caer una y otra vez por ese mismo punto débil. Es decir, observar mejor, ser más observadores, atender mejor estas situaciones en nuestra vida que nos han llevado al pecado. Es decir, no basta conocer cuál es mi debilidad, sino también que es necesario conocer cuál es la estrategia del maligno para hacerme siempre caer en esta misma debilidad, en esta misma parte donde soy débil. Entonces, esas son las reglas que hasta el momento hemos visto en la segunda semana. Hoy vamos a introducirnos a las dos últimas reglas, empezando por la séptima. Vamos a escuchar entonces las palabras de San Ignacio. Recuerden, si hay algo que no le entienden a esta lectura que hacemos de las palabras de San Ignacio es porque está en aquel español antiguo que tiene otros modos de expresarse, pero que es comprensible para nosotros, solo que la manera en que está puesta por escrito, el estilo es diferente. Sin embargo, después con la explicación que nos da el padre Barriel, con la disertación que hace él, pues vamos comprendiendo mejor qué nos quiso decir San Ignacio con estas palabras. Dice la séptima regla: en los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal alma dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Y el malo toca agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota cae sobre la piedra. Y a los que proceden de mal en peor, tocan los sobredichos espíritus de contrario modo, cuya causa es la disposición del alma ser a los dichos ángeles, contraria o símile, porque cuando es contraria, entran con estrépito y con sentidos, perceptiblemente, y cuando es símile, entra con silencio, como en propia casa, a puerta abierta. Muy bien, estas son las palabras entonces con las que San Ignacio nos expresa esta regla. Si nos fijamos muy bien, se nos está diciendo cómo va a actuar un espíritu u otro en dependencia de cómo vaya el alma caminando y hacia qué progrese. Si está progresando en vía del mal o está progresando en vía del bien. Porque cuando uno quiere cambiar en su vida para empezar a hacer la voluntad de Dios, eso no le va a agradar al demonio y va a buscar cómo estropearnos los planes y mostrarnos todo dificultosamente.
Mientras que si estamos en sus garras, si estamos en sus manos, pues el demonio está contento con nosotros, está tranquilo y lo único que hace es reforzarnos nuestro proceder hacia el mal. Entonces va a actuar de forma distinta en dependencia de cómo el alma se esté disponiendo para el camino de la salvación o para el camino de la condenación. Lo mismo hacemos, tenemos que decir respecto al buen ángel. Para los que van buscando cómo agradar más a Dios, pues el buen ángel le va a dar siempre aciertos, gracias, consuelos que le permitan ese propósito. Pero aquellos que están mal, que se están condenando, pues el buen ángel lo que va a hacer es moverles la conciencia, moverles el remordimiento para que puedan volver al camino de Dios. Les va a hacer pasar dificultades que les hagan ver el mal que están cometiendo, el mal hacia el cual se están dirigiendo. Entonces, esto es lo que nos anota en primer lugar San Ignacio de Loyola. Escuchemos sí al Padre Barriel. Esta regla es muy preciada y puede aportar grandes luces no solamente para el combate individual, sino también para la lucha general de las dos banderas. Recuerden que estas reglas son tomadas de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En esos ejercicios se va a tener una conferencia donde se habla de las dos banderas, los dos bandos, el bando de Cristo y el bando del demonio. Entonces, esta regla también nos ayuda para poder centrarnos en este combate y saber qué bandera estoy escogiendo yo, qué partido estoy escogiendo yo, o cómo uno u otro partido me presentan elementos que contienen para atraerme hacia su lado. Entonces, esta regla, por eso, es muy preciada. Sardá y Salvani, en su obra El liberalismo es pecado, la ofrecen a esta regla para ver claro en los acontecimientos de los que se sabe poco. La regla se basa en el siguiente principio. Ojo a esto, ojo a esto. Nos molestan los principios o ideas contrarias. Inversamente, los pensamientos afines a nosotros nos parecen buenos, naturales y normales. ¿Y a cuántos no nos ha pasado esto? Las cosas que son muy a nuestro agrado causan en nosotros cierta afinidad, ¿verdad? Si me gusta bailar, pues me va a gustar andar en un antro, en una disco, ir a fiestas, pasármela bien. Y por el contrario, tal vez no me va a gustar mucho ser de lectura, hacer silencios, meditar, porque es algo que va como contrario a ese ánimo. Entonces, lo mismo si hablamos de una forma contraria. A una persona que le gusta la tranquilidad, que le gusta el silencio, que le gusta la paz, se va a alejar del estrépito, del ruido, de los lugares donde haya mucho bullicio. Entonces, esta regla nos está diciendo, en primer lugar, que miremos aquello a lo que somos afín, que nos conozcamos. Vuelve la regla fundamental del nocete ipsum, del conócete a ti mismo. Conozcamos a qué nosotros somos afines y a qué no somos afines, porque por ahí también el maligno puede tener una buena tierra para sembrar en nosotros su semilla destructiva. Entonces, conozcamos esto, pero ya se nos está dando esta primera advertencia. Nos molestan los principios o ideas que son contrarias a nosotros, y por el contrario nos parecen buenos y naturales los que son afines a nuestro gusto. Por ejemplo, dice el padre Barriel, si un sacerdote progresista lee una encíclica que recuerda las verdades de la fe, se siente agredido. Con este papa la teología no puede avanzar. Aquí la teología se estanca. Con este tipo de pensamiento no podemos alcanzar el progreso en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas va a discurrir este sacerdote a partir de eso? Por el contrario, si lee un artículo de avanzada, modernizante, que elogia a los sacerdotes que protestan, por ejemplo, lo va a probar y va a decir, es aquí alguien que anda bien, esto sí va a difundirse. ¿Se fijan cómo las ideas van muy de acuerdo a lo que
al gusto de la persona. Por eso este pensamiento es fundamental. El demonio nos va a presentar aquello que es afín a él. El demonio nos va a presentar algo que es afín a su forma de ser. Odio, tristezas, rencores, errores, lejanía de Dios. Entonces lo que él va a comunicar es aquello a lo que él es afín. Todo esto negativo. Por el contrario, Dios, ¿a qué es afín? Al bien, a la bondad, al amor, a la paz. Entonces Dios, cuando se nos acerque, nos va a comunicar precisamente estas cosas. Nos va a llevar a que den estas cosas frutos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros andamos por un camino donde nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros movimientos van muy de acuerdo a estas cosas, al odio, al rencor, al resentimiento, al error, cuidado, porque son las cosas a las que el demonio es afín. Entonces significa que lo que puede estar inspirándonos detrás es precisamente el espíritu maligno, el espíritu impuro. Por el contrario, ¿verdad? Si nosotros buscamos, tendemos a realizar cosas que producen en nosotros la paz, el amor, la caridad, la devoción, pues son cosas que provienen de Dios. Estamos actuando muy afín a Dios. Entonces, significa que lo que nos está inspirando detrás es el buen ángel, que quien nos inspira es el Espíritu Santo. Entonces, ojo a esto. Por eso el ejemplo que ha puesto el padre Barriel con respecto a este sacerdote, a estos dos sacerdotes, es muy claro, ¿no? Un sacerdote que sea muy modernista, que sea muy liberal, que sea muy dado a los gustos del mundo, que busque mucho agradar al mundo, pues en su pastoral, en su liturgia, en su forma de ser, ese es el camino que va a seguir, ese es el camino que va a tomar. Su liturgia va a ser bien liberal, no va a tener el cuidado por lo sagrado, porque igual el demonio no le interesa que el sacerdote tenga cuidado por lo sagrado, pues precisamente el demonio que esté inspirando que este sacerdote busque ese liberalismo, que busque ese modernizarse con el mundo, pues lo va a llevar por ahí, por sus mismos errores, a no tener cuidado de lo sagrado, a tener una pastoral muy activista, muy filántropa, que no persiga tanto el bien de la alma, sino el bien de los cuerpos. Todo esto es astuto el demonio en meterse. Entonces, aquello que se presente ante este sacerdote como algo por ejemplo, una liturgia recatada, sencilla, sobria, digna, pues le va a estorbar. Le va a decir es que eso es pérdida de tiempo, eso no sirve para nada. Que a este sacerdote se le presente un grupo que tenga ideas, por ejemplo, de fundamentar la fe en el catecismo y estudio del catecismo, le va a parecer que eso también es pérdida de tiempo, que lo que el Señor quiere es que nos vayamos a meter allá al mundo y a salvar almas del mundo y metido en el mundo haciendo lo que el mundo hace. Y va a caer fácilmente en la trampa que hemos mencionado del otro sacerdote que creyendo hacer el bien se metía en las discotecas a salvar jóvenes y al final de cuentas más bien los jóvenes que lo acompañaban se terminaban perdiendo más en el mundo. Entonces, el demonio es astuto. El demonio es astuto. Entonces, eso tengámoslo presente. Sigamos viendo otro ejemplo. Con frecuencia, dice el padre Barriel, con frecuencia vemos a campesinos, buenos ejercitantes, que traen en las manos un artículo que les ha ofendido. No alcanzan a ver la maldad que hay en él, pero es un artículo progresista y eso les molesta. Sí, a veces la gente sencilla, la gente del campo o la gente humilde, que tal vez no tiene grandes conocimientos teológicos, pero vive una dimensión espiritual de unión con Dios a través de la oración y la devoción en los actos de piedad, que son capaces de percibir lo malo en alguien o en una situación. Incluso cuando oyen un texto se sienten incómodos, se sienten mal. No, esto me suena raro, me suena que no va con las buenas costumbres, con la buena moral. Y es como ese sexto sentido que tienen también nuestros ancianos, nuestros padres, cuando ven a ciertas amistades que nos rodean, a ciertas personas que se nos acercan o ciertas circunstancias en las que estamos y nos advierten, nos dicen, hijo, como que eso no me suena bien, como que no me late. Hay algo en esa persona como que no me gusta.
o hay algo ahí, y son capaces como de percibir esa maldad que hay ahí, y tal vez no conocen del todo a esta persona, o no entienden del todo la situación, y sin embargo le atinan. En el momento uno se molesta y dice, ay, es que vos no le conocés, o es que vos no sabés cómo son las cosas, vos opinás y sin saber, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y empezamos a decirle a nuestros padres, y nosotros pensando que estamos haciendo lo correcto, pues seguimos con nuestras malas amistades o seguimos con aquella situación, y al final vienen los frutos de esa mala amistad, de esa situación en la que nos habíamos envuelto, y son frutos malos. Y decimos, ve cuánta razón tenía mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, este amigo que sabe de Dios y me lo advertían y yo no hice caso. Entonces, no se necesita ser un gran estudiado para poder reconocer al mal espíritu. La mejor forma de reconocer al mal espíritu es el estar acostumbrado al trato con Dios. Entre más nuestra amistad con Dios crezca, entre más intimemos con el Señor, entre más profunda sea nuestra vida de oración y sea nuestro deseo de permanecer en la gracia, más familiaridad con el Señor vamos a desarrollar y más aversión hacia aquello a lo que Dios también tiene aversión, que es el pecado, que es el mal, que son esas cosas así. Entonces, esto pasa con nuestros campesinos, con nuestra gente sencilla, con nuestra gente humilde. Logran darse cuenta de aquel mal que está presente en algo. Lo logran saber, son perspicaces en esto. No alcanzan a ver la maldad que hay en esas cosas, pero ya el artículo les molesta, aquella persona les molesta, aquella situación les molesta porque hay algo que no va bien, que no agrada a Dios. Lo mismo pasa en los retiros cuando predicamos acerca del infierno. Y sabiendo el bien que estos pensamientos hacen a los pecadores, ellos nos dan su aprobación asintiendo con movimientos de cabeza. Entonces, hoy la gente, en muchos sectores de la iglesia, no le gusta que se hable de infierno. No le gusta que se hable de la condenación, que se hable del demonio. No le gusta que se hable de estas cosas, que se hable de los preceptos, que se hable de los mandamientos, que se hable de la obra de caridad. No le gusta, ¿no? Que se adoctrine, dice a la gente de esta manera, ¿no? Porque piensan que esto es retrógrado, porque piensan que a la gente se le asusta, se le escandaliza por predicarles estas verdades que son contenidos de la divina revelación, hecha por Dios a los hombres. ¿Por qué? Detrás tienen un espíritu diabólico. Estas personas son muy afín al espíritu del demonio que prefiere ocultarles estas verdades a la gente para mantenerlos en su error. Entonces son personas que piensan de repente, no, a la gente hay que predicarles del amor de Dios, que Dios les ama a todos por igual y que Dios los ama a todos como son y a como son. Y son mentiras. Las cosas no son así. ¿Dios nos ama a todos? Sí. Dios nos ama a todos. De igual manera, no. Ama más el Señor al que ama a su propia voluntad. Ama más el Señor a quien más le complace, a quien más le agrada, porque el que más hace la voluntad de Dios se abre más a la gracia y puede recibir más el amor de Dios. El que vive en pecado, el que vive ofendiendo a Dios, el que vive dándole la espalda a Dios, es amado por Dios, pero menos amado en este sentido. En este sentido, porque además esta persona no se puede abrir más al amor de Dios, sino que se cierra más. Entonces en su vida, en su corazón, alcanza menos amor, alcanza menos vida de gracia. Entonces, no es que Dios no pueda amarle más, esta persona se ha cerrado ese amor. Entonces, por ende, Dios le ama menos aunque quisiera amarle más. Que Dios te ama así como eres. No. Dios ama lo que Él ha hecho en ti, que eres imagen y semejanza de Él, que su Hijo ha muerto para rescatarte. Pero Él no ama tu vida de pecado. Él no ama tu vida de gracia. Él te llama a la conversión. Por eso Jesucristo, para anunciar el reino, lo primero que dijo es, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse, la conversión es un cambio de vida. Entonces esta gente tiene estas ideas afines al demonio, afines al mal. No, que no hay que predicar de estas cosas a los niños. No, que el catecismo, en vez de enseñar la doctrina y que la gente se aprenda la fe, hay que jugar con los niños, hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo dinámico. Y entonces ahí el demonio, bajo apariencia de bien, se está infiltrando. Cuidado con esto. Parece algo
que se toma a la ligera, pero que es una realidad muy grande, ¿no? Se puede ver muy bien qué tipo de corriente arrastra al sacerdote que mencionamos en el primer caso, el que se ponía contrariado, enojado, porque se le recordaron las verdades de fe. ¿Y qué tipo de espíritu mueve a los segundos, a los que más bien estas cosas progresistas, estas cosas dañinas para el alma, les molestaba y les hacía sentir mal? Pues el que busca agradar a Dios, cuando mira estas cosas malas, cuando escucha algo que es dañino para las mentes de los jóvenes o para la vida de las personas, se siente ofendido, siente aberración ante esas situaciones. Entonces, ¿quién provoca eso? El buen ángel, el Espíritu Santo, que mueve a las almas a que busquen lo que hará a Dios y no lo contrario. Entonces, cuidado con esto. Otra cosa que dice aquí el padre Barriel. Se dicen maravillas, pero ¿qué es lo que verdaderamente se dice? ¿Quién es el que lo dice? ¿Quiénes son los partidarios de eso que se dice? ¿Dónde están los frutos sobrenaturales de humildad, de fe y de obediencia sobre eso que se dice? A veces la gente se maravilla porque, ay, es que vino el doctor fulano de tal y dijo algo maravilloso y se centran en que está bien lo que esta persona ha dicho porque es el doctor fulano de tal. Cuidado, a veces es un error que cometemos. Por eso, ¿quién lo dice? Hay que verlo primero. Hay que ver quién lo dice. Ay, es que lo dijo el obispo tal. Sí, pero porque sea obispo no significa que no sea humano, que no puede equivocarse, que no pueda tener una forma de pensamiento que tal vez tuvo una forma equivocada de discurrir las ideas y al final pues llegó a una conclusión errónea. Bueno, el sacerdote sigue siendo un ser humano, el obispo sigue siendo un ser humano y puede equivocarse si no se forma bien, si no se instruye, puede equivocarse. Entonces, no puedo decir yo que algo es bueno simplemente porque lo ha dicho un sacerdote, porque lo ha dicho un obispo, ¿no? Tengo que ver, como dicen aquí estas preguntas, ¿quién lo dice? ¿Qué es lo que verdaderamente se dice? Bueno, y ahora lo dijo una persona buena, lo dijo una monjita, un sacerdote, pero ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, esta monjita muy famosa, una monjita dominica, que anda diciendo ahí, por ejemplo, que la masturbación no es pecado, que eso es bueno, que habla acerca de la ideología de género como algo bueno, del aborto como algo bueno. Ah, y entonces, ¿porque es una monjita? ¿Está bien lo que está diciendo? No, hay que ver qué es lo que está diciendo. Y hay que ver si eso que está diciendo está conforme a la doctrina, conforme a la fe, ¿verdad? ¿Quiénes son las que lo siguen? A ver, las personas que son de iglesia, que son de Dios, que tienen pudor, que tienen pureza, que cultivan lo bueno, más bien son contrarias a esta monjita. Ah, pero ¿quiénes siguen esta monjita? Ah, los del LGTBI la siguen, los pro aborto la siguen, la gente liberal la sigue. Ah, no, estoy viendo todo este conjunto de cosas para poder discernir bien. Y pregunta lo más importante que el Padre, ¿dónde están los frutos sobrenaturales de humildad, de fe y de obediencia? Cuando algo es movido por Dios, provoca estos frutos, provoca humildad, pequeñez en la persona, como la Virgen. Es aquí la esclava del Señor, provoca fe, hágase en mí según tu palabra, provoca obediencia, se somete, la esclava del Señor, la humilde, deja que Dios obre en ella. Por el contrario, las personas que no están movidas por Dios, el espíritu que les mueve, por lo general, es totalmente distinto. Son personas que ante la obediencia debida a los legítimos pastores siempre hay soberbia, siempre hay confrontación, siempre están pensando en revoluciones, en cambios revolucionarios para la iglesia, progresistas, liberales. Entonces, cuidado. Uno a partir del análisis de todas estas cosas se puede dar cuenta qué tipo de personas están a nuestro lado, qué tipo de circunstancias están rodeándonos, quién inspira a esas personas, quién inspira esas circunstancias, ¿no? ¿Qué piensan la gente de Dios acerca de estos temas? ¿Qué piensan? Y sin haber estudiado esos movimientos, ustedes pueden saber si vienen o no de Dios, si son o no del demonio, atendiendo a estas preguntas. Sí, yo no necesito meterme al marxismo para conocer qué es el marxismo. Yo no necesito meterme al LGTBI para yo entender el LGTBI. Yo me doy cuenta por pequeñas cosas, como son las respuestas a estas preguntas, para poder saber
si esto viene de Dios o no viene de Dios. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con esto, si no caemos en el error del sacerdote que andaba metido en los antros, supuestamente recuperando jóvenes. Creía que metido ahí iba a entender mejor a esos jóvenes, iba a ayudarles mejor, y al final el demonio terminó corrompiendo a esos jóvenes, a esos sacerdotes, a esas personas que estaban involucradas en ese tipo de actividad. Entonces, el demonio es muy astuto y con razones aparentes nos lleva, nos arrastra para que nos equivoquemos y al final él haga de las suyas de nuestra vida. Espero que vayan captando la idea. Esta regla puede arrojarnos muchas luces sobre los movimientos que no se conocen, ¿verdad? Sobre los grupos, las pastorales, las ideologías que no se conocen. Así como el Espíritu Santo impulsa a la paz, a la alegría espiritual, a la caridad, a la castidad, a la mansedumbre, a la humildad y a otras cuantas virtudes, lo que impulse en sentido contrario no será del Espíritu Santo. Así de sencillo lo dice el Padre Barrial. Cualquier cosa que haya en nuestra vida que nos lleve a realizar acciones o a tener pensamientos o a envolvernos en circunstancias o rodearnos de personas que no provoquen estos frutos, estas virtudes en nuestra vida, no viene de Dios. Hay que aprender a alejarnos. A ver, si yo me junto con alguien y en vez de ser más santo, me estoy volviendo más vulgar, más degenerado, más agresivo, más mentiroso, esa amistad no me conviene. Esa persona no la ha puesto Dios en mi camino. No la ha puesto Dios en el camino, la ha puesto el demonio para perderme. ¿Qué tengo que hacer yo por esas personas? Guardar distancia, orar por ellas, pedirle a Dios su conversión, darle un consejo de vez en cuando, pero no juntarme con ellas y andar con ellas en su perdición. Bien dice la sabiduría popular en un dicho nicaragüense, el que con lobo anda a aullar aprende. Y es que esto es una verdad. Entonces hay que observar. A ver, si estoy asistiendo a cierto grupo de fe, hoy que hay tantos grupos de fe que son sincretistas, incluso de estos que dicen, no importa si tú eres católico, si eres evangélico, si eres mormón, tú ven acá, encuéntrate con Cristo, esto es cristocéntrico, y después tú te vas a tu iglesia a vivir tu fe, y vienen en esos grupos. En vez de amar más a Jesús, amar más a la Virgen, en vez de tener más el deseo de convertir a estos hermanos para que conozcan la verdad y formen parte de la verdadera iglesia, en vez de ayudarme a ser de oración más santo, más justo, me llevan tal vez por un camino de relativismo, donde empiezo a desarrollar ideas de que no importa, lo importante es que todos busquemos el bien, no importa si este está perdido en el islamismo, este está perdido en el mormonismo, este está con los testigos de Jehová, lo importante es que todos sean buenas personas. Entonces, tendemos a formarnos ideas relativas, que es un error, el relativismo. Entonces, ahí ya vemos que está el demonio inspirando, porque el demonio no necesariamente quiere provocarte un gran mal estrepitoso, ahí que vos digas, hay un pecado degenerado en tu vida. No, le basta inducirte al error, con meterte en tu cabeza pensamientos que te lleven al error, a él le basta, porque a través de ese error él va a causar un gran mal en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Entonces, cuidado, hermanos, el demonio es muy astuto. Aquí les estoy dando múltiples ejemplos para que los ubiquemos en la vida real, porque estas reglas se aplican a la vida real. No son un cuento de hadas para tenerlo ahí solo con letras doradas puestas en un cuaderno. No, estas son reglas para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aquí hablando de estos frutos del espíritu. Una mujer de China, una chinita, cristiana, virgen, en la actualidad posee las mismas reacciones que una doncella cristiana de los primeros siglos. De igual manera, los materialistas impíos, los comunistas, los nazis, los liberales, tienen las mismas reacciones ante la doctrina de Cristo y de la Iglesia que las que tuvieron Nerón y Diocleciano, emperadores de Roma, perseguidores de la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Padre Abril con esto? Algo que nosotros ya hemos mencionado también varias veces. En este sentido, el diablo no innova, no tiene innovaciones en este sentido, no presenta nada nuevo en este sentido. Son las mismas artimañas, pero
disfrazadas de otras maneras, y al final quieren provocar lo mismo. El demonio siempre busca sembrar odio en el corazón a los hombres, tristeza, dolor, sufrimiento. Busca alejar al hombre de Dios. Y cuando en la vida de alguien penetra el demonio, lo inspira, y sobre todo son gente de poder, el resultado es lo mismo. El mismo resultado. A ver, no nos vayamos tan largo. Con los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, se dio una gran persecución a la iglesia. Se dio una gran persecución a la Santa Iglesia Católica. ¿Cuántos sacerdotes dieron su vida? ¿Cuántas religiosas dieron su vida salvando judíos o en los mismos campos de concentración? Le declaró la guerra a la iglesia. Hitler le declaró la guerra a la iglesia. Napoleón Bonaparte, que hasta secuestró al sumo pontífice, Pío VII, si no estoy mal, lo secuestró, despojó al Vaticano de hasta de los documentos que tenían ahí en la Biblioteca Vaticana y todo lo demás, y de todas las riquezas habidas y por haber que tenía la iglesia y que eran parte de ese patrimonio de toda la cristiandad. Atacó a la iglesia, la persiguió. Los musulmanes, ya hablando después del siglo VII, todos estos grandes jeques, ¿qué han hecho? Han perseguido a los cristianos, los han matado. Nerón y todos los otros emperadores de los 3 primeros siglos de la iglesia persiguieron a la iglesia de igual manera, buscaron aniquilar la iglesia de Jesucristo. Vemos una constante, independientemente de la época que sea, independientemente de la persona que sea, la constante es la misma. El odio, persecución a la iglesia, blasfemar contra Dios, tratar de desaparecer la imagen de Dios en el mundo. Es la misma constante. Pues igual pasa con Dios. Cuando es Dios el que inspira, el mismo bien que inspiró a los mártires de la primera época del cristianismo, va a inspirar al resto de cristianos a lo largo de los siglos. Los mismos frutos de santidad que se vieron en el primero, segundo, tercero, quinto, octavo siglo de la vida de la iglesia, se van a ver también en el siglo XV, se van a ver también en el siglo XIX, se van a ver hoy en el siglo XXI. Es decir, ahí se ve, se puede reconocer cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios a través de esos frutos que están presentes. Y en aquellos que en mayor o menor grado se encuentran seducidos por el error, por ejemplo, los católicos de izquierda, que los aprueban, dice aquí el padre Barriel, se adivina fácilmente el espíritu que los mueve. Estos católicos de izquierda, que hoy son muy socialistas, que son muy marxistas, muy modernistas, muy liberales, muy abiertos al LGTBI, muy pro-choice, ¿verdad? Sí soy católico, pero le doy mi voto al aborto. Ya sabemos qué espíritu les inspira. No es Dios. No es el Espíritu de Dios que busca el bien y la salvación eterna, el bien material y el bien espiritual de los hombres. Es el demonio que busca la destrucción a todos los niveles del ser humano. Cuidado. Lo mismo sucede con un ultracatólico, ojo a esto, lo mismo sucede con un ultracatólico que trata al Papa de hereje. No podrá decirse que es el Espíritu Santo quien lo mueve, aun cuando por otro lado esta persona sea muy piadosa, diga cosas bellas, incluso haga milagros. A él no le movería el Espíritu Santo. Bien lo dice el padre Barriel y me alegra que lo haya dicho. Hoy sobre todo que pululan en la historia, en la vida de la iglesia, muchas comunidades que se creen más santas que Dios, que son más papistas que el Papa. Hay que tener cuidado con estos movimientos ultracatólicos que por defender una fe puritana, una fe en la que la tradición parece que es algo muerto, petrificado, que no avanza con la historia de los pueblos, pues desgraciadamente acusan hasta al Santo Padre de ser la bestia, de ser el anticristo, de ser un antipapa, de ser un hereje, de ser un apóstata. Todos esos grupos no están movidos por el Espíritu Santo. Aunque parezca muy bueno lo que predican, aunque sea muy bello lo que prediquen, aunque prediquen muchas cosas que son verdades dentro de nuestra fe, pero si tienen por este lado la predicación de que el Papa es un hereje,
no es el Espíritu Santo el que los mueve, porque el Espíritu Santo es el que asegura precisamente la presencia de nuestro Dios y de su poder a lo largo de toda la historia y sobre todo en el ejercicio del ministerio pretrino, que es llevado adelante por los sucesores del apóstol San Pedro, es decir, el romano pontífice. Por ende, el romano pontífice cuenta con la gracia del Espíritu Santo para custodiar la fe y la moral de la iglesia, para hablar incluso ex cátedra, es decir, donde no hay error en lo que va a decir en materia de fe y moral el Santo Padre. No puede ser el Espíritu Santo que está inspirando al Papa el mismo Espíritu Santo que está inspirando a estos grupos para acusar al Papa de hereje, ¿no? El Santo Padre se puede equivocar en muchas cosas humanas, se puede equivocar en un diálogo, se puede equivocar en la expresión de cómo él transmite algún dato de fe, pero no se va a equivocar en el contenido de la fe. Puede tener un error humano, ¿verdad? Puede haber hecho algo que ante los ojos de muchas personas esté mal, puede tener esos errores humanos, pero en cuanto a su papel de guardián, custodio de la fe y de la doctrina, no puede equivocarse. Si no, vayamos a la historia de la iglesia. Podemos ver un papa degenerado en su vida, el papa Juan XII, llamado el papa pornócrata, o Alejandro VI, ¿verdad? Papas de los que yo hablo en mi programa Creo, Señor, Yo Creo, cuando toco el punto de los malos papas de la Iglesia Católica. Y vamos a ver que a pesar de su vida inmoral, de su vida no tan cristiana, en cuanto al cumplimiento de su papel petrino de guardianes de la fe, de custodios incluso de la moral de la iglesia en los documentos, estos hombres no cometieron error. No cometieron error, ¿no? Como que si yo fuera un abogado y yo fuera una eminencia en leyes, pero tal vez soy una persona que tiendo al alcoholismo y al juego, soy apostador empedernido. Bueno, cuando yo estoy dando mi materia en la universidad sobre leyes, soy una eminencia y no pueden hacer depender la enseñanza que estoy dando en la universidad sobre las leyes solo porque yo soy un borracho. Eso se llama un recurso ad hominem. Cuando venimos, una falacia ad hominem, cuando venimos y queremos hacer pasar por basura o por algo malo la doctrina de una persona, lo que alguien dice, basándonos en sus aspectos humanos, en su forma de vida, en su forma de comportamiento. Entonces, estos movimientos ultracatólicos a veces caen en ese error. También juzgan al Santo Padre, se ponen como jueces del Supremo Juez de la Iglesia, solo porque ellos creen tener la razón y la verdad, porque son muy piadosos, porque hay milagros, porque obran cosas maravillosas, pero están atacando al Santo Padre de hereje y yendo contra el mismo espíritu que es el que lleva adelante la barca de la Iglesia. Si nosotros, como dijo aquel cardenal a Napoleón Bonaparte cuando entró en el Vaticano y dijo que iba a destruir la iglesia, si ni nosotros hemos podido destruir la iglesia con todos nuestros pecados, ahora vienes tú a destruir, a decir que la vas a destruir, inténtalo. Dice. Porque es que la iglesia está movida por el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros ponemos todo lo que hay de nuestra parte, pero es el Espíritu de Dios el que guía a esta iglesia, el Espíritu Santo el que se derramó en Pentecostés sobre los apóstoles para asegurarnos la presencia de nuestro Señor hasta el fin de los tiempos y que aquella promesa hecha por Cristo al apóstol Pedro, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, se cumpliera a lo largo de los siglos. Entonces, esto también, ojo con esta observación, ¿verdad? Ya hemos hablado que andan muchos movimientos por ahí, pseudocatólicos, e incluso otros que hasta caen en cisma y abandonan la iglesia, ¿verdad? Que acusan al Papa de hereje y de otras tantas locuras y hasta se nombran papas ellos mismos dentro de sus movimientos. Pues ya sabemos qué espíritu es el que les inspira. El mismo espíritu del que nos habla la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Muy bien, esa ha sido la séptima regla. Podemos resumir la séptima regla o podemos nominarla de la siguiente manera. Todo movimiento que impulsa a la gracia y a las virtudes proceden del Espíritu Santo. Lo que no produce esos frutos o induce al error
aunque parezca bueno, procede del demonio. Esa sería la séptima regla, ¿verdad? Esa sería la séptima. Miremos pues la octava regla, que es la última regla de esta segunda semana. Cuidado, comienza diciendo el padre Barriel. Si bien al principio puede ser Dios el que mueva, en lo subsecuente puede muy bien infiltrarse el demonio. Es lo que sucede con algunos movimientos dentro de la iglesia. Si bien al principio puede ser Dios el que mueva, en lo subsecuente puede infiltrarse el demonio. ¿Cuántas apariciones de nuestra madre han sido algo real, auténtico en algunos videntes, pero con el tiempo se mete el demonio, los videntes se ensoberbecen, van distorsionando el mensaje y aquello que empezó como algo venido del cielo se termina contaminando, se termina perdiendo? Por eso hay que estar muy vigilantes en esto. ¿Cuántos movimientos han empezado como una obra maravillosa dentro de la iglesia? Hago mención de un caso que estábamos conociendo y que he compartido en mis redes, ¿verdad? Un caso donde precisamente esto ha pasado en un movimiento de la renovación carismática. La renovación carismática católica, ¿verdad?, que está en nuestra iglesia, ha presentado muchas dificultades también. Grupos que pertenecían a ella, de repente se han separado de la iglesia y han formado sus propias iglesias, sus propios movimientos, y supuestamente inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, que le lleva a separarse de la iglesia católica para fundar sus propias iglesias. Ahí ya vemos que no es el Espíritu Santo. Es el mismo error de los protestantes, el mismísimo error de los hermanos separados, ¿verdad? Si es que les podemos llamar así, y no más bien el término adecuado que sería herejes, ¿verdad? De estos herejes. Es el caso, dice el padre Barriel, de las apariciones verdaderas, donde el demonio puede presentarse para tratar de desfigurarles. Por ejemplo, uno muy mencionado, ¿verdad? Uno muy mencionado fue estas apariciones, o visiones, mejor dicho, estas visiones de nuestra madre, la Virgen María, a una vidente en Cleveland, donde se le presentó y le pide orar por los no nacidos y le revela la oración por los no nacidos, la camándula o rosario de los no nacidos, aquel famoso que tenía forma de lágrima, cada una de las cuentas de la camándula, forma de lágrima, y tenía un fetito adentro, y los padres nuestros eran unas crucecitas de sangre, ¿verdad? Entonces, ella empezó muy bien, todo esto estaba muy bien, estaba trayendo mucha gente, estaba haciéndose cosas muy buenas. ¿Qué pasó después? El demonio fue corrompiendo a la vidente, que entró en sopía, entró en pleito contra las autoridades legítimas de la iglesia, desobedeció a los obispos, no se sometió a estas autoridades legítimas que saben llevar estos procesos, porque la iglesia es maestra en esto, sabe llevar estos procesos. No, dijo, no, es que yo soy la que estoy recibiendo las apariciones, yo soy la que tengo los mensajes, yo aquí la vidente soy yo. Ustedes no quieren que yo siga predicando aquí en la iglesia, pues yo me voy aquí aparte, donde me quieran recibir, y aquí hago lo que yo quiera, en pocas palabras. Y entonces, algo que venía del cielo, algo que venía de Dios, el demonio metió la mano y ha corrompido a la vidente. Y está todo un proceso todavía abierto de investigación en contra de ella y en contra de esta situación, y ver qué se hace, qué se hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es la única, a lo largo de los siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia, esto ha acontecido en repetidas ocasiones. En Italia también hay unas famosas visiones que tiene una mujer y que un sacerdote junto con ella la ha animado y todo, y cayeron en desobediencia, se les prohibió seguir adelante con esto. Ellos dijeron, no, las visiones las tenemos nosotros y aquí pasan milagros. El sacerdote celebrando en misa la hostia, le sangraba la hostia en frente a la gente. Después este sacerdote también desobedeció a su obispo, se separó de él. Al final tuvo una supuesta visión donde Dios Padre se le presentaba y lo ungía obispo de la iglesia, y entonces lo mandaba a andar ordenando otros sacerdotes sin ser verdaderamente obispo, sin haber recibido la imposición de manos de los obispos de la iglesia. Entonces ya vemos ahí que el demonio mete el error, el desorden disfrazado de bien,
Por eso ese pensamiento es capital en esta segunda semana. El demonio nos hace pecar bajo apariencia de bien, sobre todo en esos casos. Cuidado. Miremos, por ejemplo, San Ignacio. San Ignacio, en su famosa visión de la Santísima Trinidad en las márgenes del río Cardoner, en Manresa. Ahí había tenido San Ignacio una experiencia de Dios tan grande, Dios le había tocado el pensamiento, el corazón, le había iluminado de tal forma que San Ignacio iba a expresar que aprendió más de Dios en una hora que se hubiera dedicado toda su vida al estudio de todos los santos doctores en teología que habían en la historia de la Iglesia. Entonces Dios le dio una gracia de la ciencia infusa, le infundió un conocimiento sobre la verdad divina, le infundió un gran amor a la Santísima Trinidad. Fue una experiencia que marcó la vida de San Ignacio. Algunos días después, San Ignacio pasa otra vez por ahí mismo, donde había tenido esta experiencia de Dios, y se le aparece nuestro Señor, ¿verdad? Se le aparece nuestro Señor. San Ignacio sintió una perturbación en el interior, en el alma, se sorprende y se pregunta que por qué el Señor se le presentaría así, causándole esa turbación. Si Dios no perturba el alma cuando se presenta, ya lo hemos visto en todas estas reglas. Entonces San Ignacio, con su autoridad sacerdotal, hizo la señal de la cruz y de inmediato desaparece aquello que presentaba a nuestro Señor, se transforma en serpiente y desaparece, dejando tras de sí un olor nauseabundo. Los santos que están acostumbrados a la comunión con Dios saben reconocer la presencia del Señor, que es lo que le mencionaba ya en la otra regla. Cuando uno se acostumbra a hacer amistad con Dios, desarrolla este tacto, este sentido para las cosas que vienen del Señor. San Ignacio, basándose en estas reglas que él ya conocía, que él predicaba tanto, pues identificó una causa, un signo para saber que ahí estaba el maligno obrando. Y aunque había tomado el demonio esta apariencia, recuerden que la Escritura dice que el demonio se disfraza de ángel de luz, el demonio, aunque había tomado esta apariencia, no pudo ocultarle su presencia real a San Ignacio, quien supo reconocerlo y con esta señal de la cruz, poderosísima señal, y con su autoridad sacerdotal, hace que se desenmascare el maligno y se revela que estaba ahí. Yo he mencionado yo en otras ocasiones que igual San Felipe Neri vivió esta experiencia con la Virgen, ¿verdad? Se le presentó el demonio bajo la apariencia de nuestra madre. Igual San Felipe, que estaba acostumbrado al trato con el Señor, identifica que eso no venía de Dios y escupe el rostro de la Virgen. Dice, vete de aquí, tú no eres mi madre, porque mi madre no se le puede presentar a un pecador como yo. Y se fue, el demonio se fue, era el diablo. Entonces, ¿qué hubiera pasado hoy con estos pseudomísticos que andan hoy por todos lados? Hay místicos en todos los países, hay místicos, todos están recibiendo visiones, revelaciones. De que si hubieran tenido esta experiencia, ay, la Virgen, ya se hubieran caído de rodillas, ay, es la Virgen, es la Virgen. Y si hubiera sido el Señor, ay, fue el Señor el que se me apareció. No disciernen, se van de boca. Y por eso el demonio los engaña y peor a todos aquellos que van detrás siguiéndolo. ¿Cuánta gente ya la iglesia ha dicho, no sigan a tal vidente? Ahí va la gente desobediente porque es que hace milagros, porque es que escucha cosas bonitas y la gente se deja llevar por eso y no atiende a lo que la iglesia dice. Basula Raiden, una mujer que la iglesia ha condenado en tantas ocasiones, que ha hablado sobre ella, la congregación de la doctrina de la fe, y ha dicho, no, esta mujer no está en orden, no está ni en comunión con la iglesia católica, tiene muchos errores heréticos en su predicación y todo. Ahí va la gente y sacerdotes que la han traído a hacer predicaciones a sus templos y conferencias episcopales que han otorgado el permiso para que esta mujer venga a hacer de las suyas. Y ahí están errando porque se dejan llevar por el sensacionalismo místico y no por lo que enseña realmente la iglesia o los santos. Cuidado con ese sensacionalismo místico, que muchos están hoy cayendo en esa trampa. Un hombre puede tener muchas gracias místicas extraordinarias y por otra parte puede dejarse atraer por el demonio. Nos dice aquí claramente el padre Barriel. No hay garantía el hecho de que yo esté recibiendo favores extraordinarios del cielo, que yo pueda hacer algún milagro, que yo tenga algún carisma, que yo esté estigmatizado. No hay garantía de que yo no pueda equivocarme.
Yo puedo equivocarme si no me cuido, si no discierno, si no oro, si no obedezco a lo que la iglesia me dice. Aunque tenga todos estos fenómenos extraordinarios rodeando mi vida, puedo estar engañado por el diablo. Ya mencionamos en las sesiones pasadas el caso de Magdalena de la Cruz y los otros dos casos que también hemos mencionado. Ya hemos hablado sobre esto. Entonces no hay garantía estos milagros y estas cosas para decir, ay, es Dios el que lo está haciendo. No. Cuidado con eso. Recuerden las palabras de la Escritura. Esta misma noche, le dijo el Señor a San Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. San Pedro, un apóstol de Dios, un escogido del Señor, que había ya tenido favores extraordinarios, ¿verdad? Como la pesca milagrosa, la boda de Caná, de donde él le había sido testigo, que había vivido todas estas cosas, que había sido enviado por Dios a predicar y a sacar demonios, que había tenido todas estas experiencias. Aún así, se dejó seducir por el miedo y por el maligno que le llevó a negar a nuestro Señor en el momento más difícil de la vida de nuestro Señor, el momento de su pasión. Tú eres uno de los que andabas con eso. No, yo no, a mí no me confundan con ninguno de esos. Yo no lo conozco a ese hombre. Negó a su maestro. Y eso que era San Pedro. Vamos, eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Así pues, señores, cuidado. Vamos a leer la regla en palabras de San Ignacio. Dice San Ignacio, cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por ser solo de Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da tal consolación, debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal cual consolación, actual consolación, del siguiente en el que el alma queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada. Porque muchas veces, en este segundo tiempo, por su propio discurso de habitudines y consecuencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Y por tanto, han menester, pongan atención, han menester, es decir, necesitan ser muy bien examinados antes que se les dé entero crédito, ni que se pongan en efecto. Cuidado. Es que el Señor me dijo que les predicara, que les hablara. Tuve una revelación, tuve un sueño donde se me apareció la Virgen del Nancite, la Virgen de la papaya, la Virgen del mango, y me dijo que para sanarnos de la pandemia hay que amarrar una bolsita detrás de la puerta, donde la bolsita contenga sábila, miel y limón partido en cruz, y hay que colgarlo con un lazo rojo. ¿De dónde la Virgen anda en las revelaciones verdaderas que la Iglesia ha probado, apareciendo como curandera, invitando a la práctica de ritos exóticos para que el Señor obre un milagro en su iglesia? ¿De dónde? O sea, hay que tener cuidado, es lo que está diciendo aquí el San Ignacio de Loyola. Hay que examinarlos antes de darles crédito o poner en efecto algo. Entonces esta persona anda diciéndolo y publicando en internet y sacando hojitas, papeles para que la gente haga esto. Cuidado, hermanos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Todos los famosos ascéticos y con mayor razón los místicos deben ser examinados con el más grande esmero. Y es lo que hace la Iglesia. Por eso algunos procesos de canonización dilatan más que otros, sobre todo cuando es el proceso de algún místico, algún santo místico, donde hay que examinar muy bien la vida de esta persona y los escritos que hace conforme a las revelaciones que tiene. En particular, en el caso de revelaciones y visiones, hay que distinguir muy bien lo que sí procede de Dios, reacciones, razonamientos y conclusiones que se sacarán de ellas, ya sea por la persona misma que las experimenta, ¿verdad? Hay gente que Dios le revela algo y después esta persona hace una interpretación de lo revelado, o por los testigos o examinadores, y sobre todo por los seguidores más o menos entusiasmados.
hay que hacer una evaluación, hay que examinar esto con detenimiento, a ver qué causa en el alma que lo recibe, qué causa en las almas que están cerca de esta persona, qué causa en sus seguidores, qué provoca, cómo se recibe este mensaje. Todo esto la iglesia lo atiende, crea fanatismo, crea espiritualismo o crea vida santa, virtuosa. La iglesia es muy atenta en esto. A veces hasta los seguidores de una cosa dañan el verdadero propósito inicial de un fundador o de un místico. Cuidado. Esa es la razón por la que ante la presencia de toda visión o revelación privada de origen sobrenatural o divino, se deben recordar las palabras de San Pedro, que ya hemos mencionado, después de su relato acerca de la transfiguración. ¿Recuerdan las palabras? Sed habemus firmiorem propheticum sermonem. Es decir, y tenemos también, más segura aún, la palabra profética de la revelación, la palabra oficial de la iglesia. Es la iglesia, si la iglesia da su aprobación, da su sí a algo, ahí tenemos seguridad que eso hace bien a nuestra alma, que eso es algo provechoso a nuestro espíritu. Si la iglesia prohíbe algo, si la iglesia condena algo, sabemos que es algo de lo que debemos tomar distancia, guardar mucha distancia. No seamos necios, obedezcamos a la iglesia. Humildad, recomienda el padre Barriel. Recuerda las palabras de nuestro Señor. Vigilate et orate, ne intretis in tentationem. Vigilen y oren para no caer en tentación. Espíritus probate, decía San Juan, examinen los espíritus. Nuestro Señor también advierte en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por los frutos se conocen lo que produce en un alma, pero más que el fruto, aquella palabra que dijo Jesús después de proclamar el rollo del profeta Isaías en las sinagogas. Esto que ustedes han oído se ha cumplido hoy en sus oídos, se ha cumplido hoy, ustedes lo que han escuchado hoy se ha cumplido. Es decir, la persona que tiene familiaridad con Dios ni siquiera necesita esperar a los frutos que algo produzca para saber, para poder percibir que esto venía de Dios o no venía de Dios. Le basta poco. Al entendido pocas señas, dice un dicho. San Ignacio miró aquello que parecía nuestro Señor, le bastó poco para saber que eso no era Dios. No necesitó esperar a que esta apariencia de Jesucristo empezara a decirle cosas o le dijera mensajes para luego ver qué producía, ¿no? Le bastó poco. Entonces, a veces va a ser necesario esperar el fruto para poder discernir sobre algo, y otras veces bastará pocas señales para poder saber inmediatamente que eso no viene de Dios o que viene de Él, ¿verdad? Invoquemos, pues, dice el padre Barriel, a Nuestra Señora del Buen Consejo, e imitemos sobre todo a la Virgen Prudentísima cuando pregunta al Arcángel Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se ve claro que la Virgen María estaba acostumbrada a ser tentada bajo la apariencia de bien, pero que se comportaba con toda prudencia. Esta es la palabra clave, sobre todo ante tanto fanatismo místico que anda hoy, sensacionalismo místico de hoy en día, prudencia. Ella, como esposa del Espíritu Santo, fue prudente. Invoquemos, pues, a San José, guardián vigilante de la Iglesia Universal y protector suyo. Invoquemos a los grandes arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y a los espíritus celestiales encargados de nuestro cuidado y de nuestras instituciones. Eso es lo que recomienda el padre Barriel. Podemos, pues, nombrar o nominar esta regla de la siguiente manera. La última regla. Ante cualquier manifestación extraordinaria o revelación, ser prudentes, examinar de qué espíritu proceden y atender a la palabra oficial de la Iglesia. Esa sería la octava regla de la segunda semana. Con esto cerramos el bloque de las reglas de San Ignacio. Vamos a tener una sesión más donde hablemos del caso de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Donde sale a su defensa el padre Ibáñez. Vamos a verlo en la próxima sesión, Dios primero. Les invitamos nuevamente a que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones, se den una vuelta por nuestros otros dos canales,
misterio de fe sobre contenido litúrgico y Creo Señor, yo creo, nuestro contenido doctrinal. De igual modo, síganos en Facebook como @WalterFajardo20 para formar parte de esta comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, dicho esto, abrimos los micrófonos. Si alguien quiere hacer un comentario, quiere decirnos algo o alguna pregunta que tengan, pues estamos para responderles. Igualmente, los que nos ven en vivo en YouTube pueden hacer su comentario ahí y también le daremos lectura para responder o dar las gracias por la palabra que ustedes compartan con nosotros. Así que si alguien quiere decir algo, por favor, o si alguien ha escrito ya algo en Zoom, hermana Giovanna, nos la puede leer, por favor. Recuerden, nos dicen su nombre y lugar donde proceden, porque muchas personas verán este video por primera vez, tal vez en todo el canal, entonces no les conocen. Yo tal vez sí ya conozco a algunos de ustedes, pero hay personas que no les conocen, entonces bueno, que se presenten y nos digan de qué lugar proceden. No tengan pena, pregunten ahora o callen para siempre, ¿verdad? Como dice el dicho. Mejor pregunten ahora. ¿Están claros sobre esto? ¿Entendieron las recomendaciones del Padre? ¿Les ha llamado la atención algo de lo que dijimos hoy o conocen un caso? Compártanos. A mí me gusta escucharlos porque se retroalimenta a la comunidad con la participación de ustedes. Hermano Walter, buenas noches. Soy Ángeles. Hermana Ángeles, Ciudad de México, ¿verdad? De México. Sí, muy bien. Sí. Hermano Walter, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted, como San Ignacio de Loyola, ¿ha sentido ese miedo? ¿Ha percatado cuando algo no es del Espíritu Santo y es del maligno? ¿Cómo usted le hace para identificar todo lo que es del maligno? Así como San Ignacio de Loyola. Sí, San Ignacio. Muy bien. Primero, más que miedo, ¿verdad? Más que decir miedo, lo que San Ignacio experimentó fue la perturbación en el alma. Ya hemos hablado de la perturbación en la regla 2 de la primera semana. Si somos capaces de percibir eso, todos podemos estar en capacidad y estamos en capacidad de hacerlo. Con el trato con el Señor. Primero, el trato con el Señor es sumamente fundamental. Cuando uno está acostumbrado a estar con Él, a sentir su presencia en oración, a experimentar los consuelos del Señor, a conformarse con su voluntad, a pesar de cualquier crisis o situación que se esté viviendo, uno desarrolla como ese tacto para las cosas que vienen de Él. Además, ayuda mucho el conocimiento, en nuestros casos, pues el estudio de la doctrina, el estudio de la revelación, el estudio de estos contenidos místicos, de estos contenidos espirituales o demonológicos, nos han permitido también desarrollar esa sensibilidad de forma tal de que uno ya ante un evento, ante una persona, ante un libro, uno con leer unas cuantas páginas ya sabe que eso no es de Dios. Ya sabe que no es de Dios porque en el alma causa esta perturbación, causa una molestia. Hay como una punzada interna que le dice a uno, no, esto no está bien. Hay grupos de oración donde uno entra y se percibe que hay, por ejemplo, soberbia o afán de lucirse, o que hay prepotencias, o que hay mentira. Sí, sale a la luz fácilmente, uno es capaz de percibir estas cositas, pero sobre todo la intimidad con el Señor. Yo no le voy a decir que soy un hombre que paso 9 horas de rodilla ante el Santísimo, que fuera lo buenísimo, ¿no? Desgraciadamente estamos haciendo 1001 cosas también, pero sí tenemos nuestros momentos de oración, sí tenemos nuestro trato con Dios. Yo algo que procuro es que, aunque esté haciendo 1001 cosas, estar siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Orando en cada momento, pidiéndole su luz en cada momento. Yo puedo estar aquí preparando el tema y de repente estoy con Él, me quedo un momentito como oído, hablando con el Señor. Estar siempre con Él
estar siempre en Él, estar siempre para Él. Entonces es algo que yo me lo he puesto siempre como un propósito. Y es algo que he visto en la vida de los santos, que he visto en la vida de muchos buenos cristianos. Es a lo que estamos llamados, a la unión con Él. De hecho, Jesucristo dijo que el que lo reciba, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Decirle a Dios que haga morada en nosotros, que nos ayude a luchar contra nuestras debilidades. Santo, santo, solo Dios. Santo, santo, solo Dios. De ahí todos los demás procuramos ser santos, tratamos de ser santos. Los mismos apóstoles, mira el sufrimiento del apóstol Pablo, ¿verdad? Pienso el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no deseo. He orado 3 veces al Señor que me quite esto que estoy pasando, que me dé la gracia, y Él le ha dicho, mi gracia te basta, no me lo ha quitado. Entonces, son personas que en la ordinariedad y de su vida y en la flaqueza de su realidad humana, no dejan de luchar por hacer la voluntad de Dios, no dejan de luchar por agradarle. Entonces, toda esta familiaridad con el Señor nos va a permitir desarrollar esta como intuición, ¿verdad? Esta percepción sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada, lo que no agrada. Todos estamos en capacidad de discernir. De hecho, hasta de emitir un juicio. Dice San Juan, nos dice la Escritura, hacer juicio justo. Y para hacer juicio justo yo tengo que formarme criterio. Y para hacer juicio justo yo tengo que tener la capacidad de discernimiento. Entonces, esta gracia la va dando el Señor. Sí, entonces, esa sería mi respuesta, hermana Ángeles. Ok, gracias. Gracias a usted por su participación. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, participar? Pregunten, hablen ahora, que ustedes tienen mucho, mucho que decirnos y eso para nosotros es importante. Alguno que ha tenido tal vez una experiencia con algún movimiento, con algún grupo, eso también es bueno que lo escuchemos, porque a veces si lo escuchan solo de mí van a decir, este hermano anda condenando a Raimundo y todo el mundo, a todos los grupos habidos y por haber. No, yo les comparto aquí las experiencias que otros hermanos me han comentado, experiencias que yo he vivido, grupos que he conocido personalmente, entonces no solo es cosa mía. Y por eso es bueno que ustedes participen, porque tienen una gran variedad de experiencias en su vida que nos la pueden compartir y hacernos conocer. Así que si alguien más quiere decir algo, hable ahora. Aquí no es examen, acuérdense. Aquí yo no les estoy haciendo un examen donde les voy a poner una nota por responder bien o responder mal. Aquí no. Aquí lo que hay son comentarios y opiniones y estamos todos aprendiendo. ¿No hay algún comentario en YouTube, hermana Giovanna? No, no hay ningún comentario aún. Bien que hoy estamos cerrando este bloque de las reglas, así que pregunten, si es de este tema, pregunten, ¿verdad? Reglas de San Ignacio. Hay un comentario en YouTube de Cristian Rodríguez, nada más dice, saludos padre, desde Nicaragua. Gracias por transmitir conocimiento para discernir lo que está bien y por animarnos a hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias, Cristian. Claro que sí. Espero que lo estés viendo también el video con tu novia o con tu familia. Yo sé que estás siempre pendiente de las transmisiones. Muchas gracias, ¿verdad? Saludos a Fanny. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda sobre esto que vimos hoy? Recuerden, toda la información va a quedar ahí siempre disponible. ¿Sí? Cuidado con estas visiones, apariciones, que andan muchas por ahí pululando. Cuidado con estos ritos, si podemos decirle así, pseudomísticos que andan también por ahí, donde la gente anda invitando supuestos ángeles a entrar a sus casas. Cuidado con esto. Cuidado con el engaño del maligno que les presenta como bueno algo que es malo. La frase que me decía mi rector de primer año de filosofía, allá por el 2009, no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas,
ni cosas buenas que parezcan malas, porque si no, cuidado, nos estamos convirtiendo en instrumento del maligno para llevar a otros al error. ¿Alguien que quiera decir algo? Miro que hay como un Enviaron un comentario. mensaje Sí. por Zoom de Pati Camarillo. Hay una señora que tiene el don de visión, pero de juventud fue adoradora de la muerte y se hizo un tatuaje en la pierna de la muerte. La pregunta, ¿está convertida, pero será su don de Dios? Esa es la pregunta. Muy bien. Cuando hay estos casos, al igual que vimos en Magdalena de la Cruz, que había hecho un pacto con el demonio, como sabemos, los adoradores de la Santa Muerte, entre comillas, la Niña Blanca o como le quieran decir, hacen pactos con este ente que es un demonio. Literalmente es un demonio, ni siquiera es la muerte, porque la muerte como tal es una experiencia que se vive, no es un ente tal cual, ¿no? La muerte es una experiencia. Entonces, es un ente que ha asumido este rol de ídolo y con el que está engañando a muchas personas. Entonces, se hace pactos con ellas cuando se es devoto de la Santa Muerte. Entonces, si esta persona no ha pasado el adecuado proceso de acompañamiento espiritual, no ha hecho una renuncia en su vida a todo esto, no solo con un acto de renuncia verbal, sino con un cambio de vida. No ha pasado por un proceso de liberación con un sacerdote, ¿verdad? O un exorcista que haya podido orar por ella, porque puede haber algún tipo de atadura, ¿verdad? Espiritual que haya hecho esta persona con la muerte, con la muerte entre comillas. Si no ha hecho nada de eso, hay que tener cuidado. Este don, este carisma, este regalo podría ser del demonio. Podría. Yo no puedo decir ahorita es del demonio, porque yo no conozco el caso de esta persona. No sé si el carisma se presentó después de haber entrado a la iglesia o lo tenía desde antes de haber entrado a la iglesia. No sé si se presentó posteriormente al pacto que ha hecho con la Santa Muerte, las condiciones en que lo ha ejercido. No conozco la vida de virtud de esta persona. No soy su confesor para saber si realmente hay ahí algo que no esté en orden. Es decir, hay muchos elementos que me faltarían a mí tener a mano para formar un criterio sobre esto, ¿verdad? Yo sobre todo estas personas que han vivido estas experiencias en el otro lado, ¿verdad? Sea en el campo del esoterismo, del satanismo, cualquier otro tipo de cosa, y que experimentan luego todo esto, yo siempre les invito a hacer una renuncia incluso de ese mismo carisma y decir sin miedo, Señor, si este don no viene de ti, renuncio a él. Si esto no viene de ti, que desaparezca de mí. Si esto no te agrada, quítamelo, ¿verdad? Y si este don viene de ti, dame siempre humildad, sencillez, que no desee este don. Es decir, que tenga una actitud de desprendimiento, de despojo y de abandono en las manos del Señor, para que cuando es un bien real se cultive la vida virtuosa, la vida de la gracia y se sirva de verdad al Señor en los hermanos. Y si no es de Dios, pues para que desaparezca con este acto de renuncia concreta al mismo carisma. ¿Entiendes? Entonces, sería bueno preguntarle a esta persona esos aspectos que le he mencionado y si no ha hecho este proceso conveniente, pues acercarse al sacerdote párroco o al exorcista de la diócesis donde esté para poder realizar el debido acompañamiento espiritual y pues tener ciencia cierta de si viene o no viene de Dios ese carisma de visión que está experimentando. Muchas gracias, hermana Patti, por habernos hecho esta consulta. Y también Buenas por noches, YouTube, hermano. María Dávila pregunta, saludos, hermano. ¿Y en los casos que se sienta olor a azufre en el grupo de oración? Sí, en los grupos de oración se presentan un montón de cosas. Sobre todo hay que ver qué tipo de grupo de oración es. Porque otra cosa que estamos haciendo mal es que hacemos una mezcolanza en la identidad del grupo de oración. Hay grupos de oración que son para alabanza, para alabar a nuestro Dios y se reúnen como adoradores del Santísimo, etcétera. Grupos de oración mariano para rezar el rosario, crecer en las apariciones de la Virgen, estudiar y meditar los mensajes, etcétera. Hay grupos que son propiamente de liberación,
¿verdad?, que ejercen este ministerio bajo la guía directa de un sacerdote. Hay grupos que son de la renovación carismática, y aquí es donde más problemas se presentan, porque estos grupos mezclan todo tipo de oración y al final de cuentas andan haciendo milagros y andan haciendo sanaciones y que andan haciendo liberaciones y que andan no sé qué. Entonces hay que tener cuidado primero con eso, hay que definir la identidad del grupo. Esto me llevaba a mí incluso a pensar que quiero continuar impartiéndoles, después de las reglas de San Ignacio, más sobre estos temas un poco de discernimiento, de mística, de carismas y todo esto, basándome en un texto del padre Fortea, un Dios misterioso, antes de entrar a los otros contenidos que ya he mencionado. Creo que voy a irme por esa línea para darles luces y claridad en este aspecto, porque veo que hay mucho de confusión en ustedes sobre esto, y hay muchos grupos que están pululando con este tipo de actividades. Entonces creo que necesitamos tener herramientas concretas de discernimiento a mano sobre lo que dice la doctrina de la Iglesia y el magisterio sobre estas cuestiones. Entonces hay que ver qué tipo de grupo es. Segundo, bajo qué condiciones se presenta ese fenómeno en específico, ¿verdad? Si es que si estamos hablando del Santísimo y de repente se viene ese aroma, ¿verdad? Hay que ver primero descartando toda fuente natural. No estamos cerca ahí de algún basurero, no hay algo que esté podrido cerca de la zona, ¿verdad? Primero, cualquier causa natural debe descartarse. Después de descartar cualquier causa natural, pues tratar de ver qué tipo de oración, como les digo, se estaba haciendo. Si estamos percibiendo ese olor feo, muchas veces, incluso muchos santos han tenido esta experiencia de un mal olor cuando realmente el maligno está cerca, está acechando, ¿verdad? Algún tipo de demonio, se siente un aroma a putrefacción, a azufre, un aroma fuerte, no necesariamente a azufre, pero sí a putrefacción. Entonces hay que ver bajo qué condiciones se presentó esto para determinar qué lo provoca, ¿verdad? ¿Qué lo provoca? Incluso hay santos que han tenido una característica muy peculiar, no recuerdo ahorita el nombre exacto del carisma, sí he leído sobre él, que podían oler los pecados de las personas. Creo que Conchita Cabrera de Armida, si no estoy mal, aquí esta santa mexicana, tenía esta capacidad. No recuerdo si fue en su vida que lo leí o en la vida de otro santo, que cuando estaban al lado de una persona que estaba en su vida desordenada, con muchos pecados mortales, etcétera, alejado de Dios, sentían un olor tan fuerte, tan fétido, que no resistían estar cerca de la persona. Eso era una capacidad, ¿verdad? Así como hay unos que tienen esta capacidad de percibir lo sagrado, ¿verdad? De tener estos momentos de percepción de lo sagrado, así hay personas que pueden percibir también lo malo, lo pecaminoso. Entonces, se presenta este tipo de fenómeno. Pero hay que ver, por eso le digo, qué circunstancias rodearon a aquel fenómeno en particular para poder tratar de atisbar una causa que provoca esto. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estos grupos donde hacen estas mezclolanzas de oraciones y se ponen a hacer oraciones contra Satanás, pongámosle. E incluso recitan exorcismos, que la iglesia ha dicho, los laicos no pueden recitar estas oraciones, y ahí va la gente haciendo que el exorcismo de San Miguel Arcángel de León XIII, que los exorcismos de no sé qué cosa, que lo agarré de un libro de no sé dónde, y empiezan a hacer estas oraciones donde empiezan a tener como una confrontación directa con el demonio. Esto sí es muy peligroso. Esto no lo deben andar haciendo los laicos, ¿verdad? Porque no es propio de ellos, no tienen esa autoridad para hacer oraciones de tipo imprecativa, solo deprecativas, solo pedirle al Señor. Entonces hay que ver, porque a veces se cometen este tipo de abusos dentro de los grupos. Entonces sería bueno también atender a esto. Si algún miembro también anda metido en el satanismo, o anda metido en brujerías, o anda con prácticas esotéricas y pertenece al grupo, y de repente en estos momentos de oración se dan este tipo de manifestaciones, habría que ver. Tal vez que alguien esté en desorden en ese grupo y hay que llamarlo al orden, hay que ayudarle en un proceso de conversión. Hay muchas razones. Como le digo, no bastan escasas que ustedes ofrezcan una escasa información sobre casos particulares para poder determinar sí o no. Hay casos donde, como decía en la regla que comentábamos ya al final, es necesario a veces esperar a los frutos para poder entender si esto venía o no venía de Dios. Entonces, cada caso es diferente, pero sí hay que tener como
como más cuidado con estos grupos de oración. Es la recomendación que yo haría. ¿Alguien iba a hablar cuando Giovanna estaba leyendo el comentario? Por favor, sí, le damos la palabra ahorita. Sí, yo, Elizabeth, de la Ciudad de México. Hermana Elizabeth, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Pues iba más o menos por ahí. Es un comentario porque yo no sé si ha escuchado hablar de esta congregación, por decirle así, no me viene la palabra a la mente, de Mater Fátima, que está a nivel mundial. Exactamente, el movimiento. Entonces yo me agregué a un grupo de consagración a los corazones y por lo consiguiente me agregaron a un grupo de sitio de Jericó. Yo no sabía lo que era un sitio de Jericó y obviamente pues hace cada uno en su casa, o si hay quienes lo puedan hacer en la parroquia con más gente y como es tal cual. Dije, bueno, yo no puedo hacerlo así, pero me uno y yo, o sea, ya pregunté si podía hacerlo yo en casa y de qué manera y bueno, shalala, lo hice así. Pero me tocó eso. Los primeros 3 días era un olor a perfume que no le puedo explicar, pero era un olor muy rico, muy agradable, muy bonito, pero yo terminaba cansadísima, muy, muy cansada, con dolor de cabeza, pero me sentía muy satisfecha. El penúltimo día, el día 6, percibí un olor, un aroma como azufre. Lo curioso es que yo no había prendido la veladora ni el cirio con un cerillo, y así olía. Pero al terminar las oraciones completas, que fueron más de 2 horas, se fue ese aroma y empezó a oler la habitación igual como un perfume como de muchas flores, de flores muy, muy rico. Yo no en mi vida lo había percibido. Y el 7º día fue un cansancio muy, muy fuerte. El olor era, el aroma que despedía la habitación era igual, como a perfume de flores, pero yo quedé con una sensación tan tranquila, con mucha paz interior. Y sí es algo muy pesado de hacer, uno solo, porque sí venían ahí unas oraciones, yo las sentía muy fuertes, muy, muy fuertes por lo que se dice y yo por lo que he vivido, pues me daba miedo en cierto modo. Bueno, el miedo no viene de Dios, pero sí me daba así como incertidumbre hacerlas sola, porque no estoy preparada y porque eran muy fuertes y directamente atacando al maligno, ¿no? De no permitirle la entrada al espacio, al lugar y obviamente protegiéndonos en oración, ya sea los que pudieran hacerlo el sitio de Jericó en grupos grandes o uno solo en casa, pero sí es una experiencia fuerte, muy, muy fuerte percibir aromas. Y aparte alguna que otra sensación en esos días, pues se tiene que estar en gracia, hay que ir diario a misa, hay que comulgar, son muchos requisitos que se llevan, pero que sí son muy fuertes, sí son muy fuertes. Yo sí les digo, no se metan con estas oraciones como las que nos comenta, que ha habido mensajes, yo he escuchado en internet mensajes de que hay que hacer el exorcismo del Papa Pío y con la oración a San Miguel Arcángel y esto y lo otro, y de verdad no sabe la gente en lo que se mete de algo tan duro, tan fuerte y que después las repercusiones que tenemos en nuestras almas y en nuestras vidas es lo peor. Gracias, hermana Elizabeth, por su comentario. Primero que todo, algo que yo trato de explicar a la gente siempre respecto al cerco de Jericó es que su origen no es católico, su origen es protestante, viene de las comunidades neopentecostales, surgidas en Estados Unidos. Ese es el origen hasta donde yo lo he podido rastrear del cerco de Jericó. Después se ha metido en la iglesia a través de la renovación carismática y han catolizado el formato de oración protestante. Lo han catolizado metiéndole todos estos otros elementos, que la misa, que la confesión, que la Eucaristía, que una invocación a la Virgen, pero en el sentido y en la estructura conservan su identidad protestante, ¿verdad?
en su sentido y en su estructura. Porque muchos de estos grupos, movimientos son de este corte, del combate espiritual así, enfrentativo con el demonio. A ver, venite demonio, vos venís con tu poder, yo aquí estoy con Cristo y yo te espero y vámonos a la lucha, a boxear y vamos a ver quién es más fuerte. Como de medir fuerzas con el diablo. El cristianismo católico vive su lucha contra Satanás en primer lugar desde la vida de santidad. ¿De qué me serviría a mí andar en grupos de liberaciones y que haciendo que oraciones de exorcismo contra el diablo si no convierto mi vida a Dios? Si sigo en pecado, si estoy mal, si no me gusta guardar los mandamientos, si no me gusta formarme, si no me gusta leer la palabra de Dios, es incongruente, es incongruente. Estas acciones han nacido precisamente en estos grupos neopentecostales que están inspirados por el demonio. Todos estos grupos están inspirados por el demonio. Hay que entenderlo, a veces nos cuesta y suavizamos el decir estas cosas porque, ay, los hermanitos esperados y hoy estamos en esta mentalidad ecuménica malentendida de que nosotros arrastramos nuestra fe por el suelo con tal de que ellos vengan a nosotros. Cuidado, Satanás les inspira, Satanás está detrás. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, por un lado, para tener esto, yo no soy muy a favor de ese tipo de oraciones del cerco de Jericó, yo a nivel personal. Oraciones que ya se están haciendo no solo en la renovación carismática, creo que una vez alguien del grupo de Maús me comentaba que lo estaban haciendo ahí, alguien de no sé qué otro grupo también me comentaba que lo estaban haciendo a nivel de su parroquia, y no sé cuántas cosas más. El lado positivo que le vemos a esto es que te invita a la vida de oración. Te invita a prepararte adecuadamente, que confesión, que sacramento de Eucaristía diario, por esa cantidad de días. Positivamente hablando, te lleva por ahí, pero es algo que vos no necesitas estar viviendo el círculo de Jericó, el cerco de Jericó, para poder experimentarlo, hacerlo. Vos todos los días, si podés ir a misa, andá. No por el compromiso de que tenés que hacerlo para cumplir con el requisito de este círculo de Jericó, el cerco de Jericó, sino por el hecho de que sos cristiano, estás invitado al banquete del Señor y si tenés la oportunidad de hacerlo diario y no lo haces, es negligencia de tu parte. Que la confesión frecuente, pues igual yo no necesito estar metido en un grupo de oración o haciendo este tipo de oraciones para yo hacerlo. Que rezar el rosario diario y hacer estas oraciones diarias, yo las puedo hacer sin necesidad de estar haciendo un círculo de Jericó. Igualmente para el ayuno, pero así yo estoy llamado a hacerlo como cristiano. El derecho canónico me dice que es obligatorio ayunar miércoles de ceniza y viernes santo. Pero de ordinario yo puedo ayunar todos los miércoles y viernes del año y abstenerme por ley canónica de comer carne todos los viernes del año. ¿Sí? Esas prácticas son cotidianas para nosotros, no están restringidas a un momento específico. Pero como hemos dejado de hacerlas, cuando vienen estos grupos, estos movimientos, estas tendencias de oración, parecen maravillosos, parecen nuevos, y a nosotros que estamos entrando en una vida tal vez más intensa de oración, se nos vuelven atractivos, se nos vuelven atractivos. Entonces, en primer lugar, recuperar lo católico de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, en relación a lo que usted experimenta, sí, toda vida que busque atraer la gracia va a molestar al maligno. Todo acto que nos lleve a una oración más profunda, que nos haga estar en mayor intimidad con Dios, va a ser detestada por el maligno. Y más si a través de estas oraciones usted como provocando al maligno, ¿verdad? Como decimos en Nicaragua, jinca la yegua contra el maligno porque está ahí con la liberación y está con este y está con otro. Entonces, pues sí, el maligno pues quiere molestarnos, quiere hacernos algún tipo de provocación también, está atacándonos de una forma más directa. Nuestras tentaciones se pueden ver intensificadas en esos momentos cuando participamos de esas oraciones, ¿verdad? Más que se nos va a aparecer el diablo así bajo una apariencia espectral, más que eso su ataque ordinario lo va a ver intensificado contra nosotros. Y tendremos este tipo de experiencias como las que usted vivió, de repente que el aroma azufre o alguna incomodidad o tal vez algún ruidito que se llama fenómeno poltergeist, ¿verdad? A esto va a poder experimentar en esos momentos. No debe desarrollar uno miedo, porque más bien el demonio le teme a los hijos de Dios, pero sí uno debe mantener su vida de oración cada vez más fortalecida y más en intimidad con el Señor. Esto es lo que debemos saber. Y Él también hace sentir su presencia. Este olor a rosas, este olor
extraordinario, es también una forma de consolación del Señor. Dios consuela de distintas maneras al alma. Y a veces, por ejemplo, las rosas sobre olor a flores nos recuerda a la Virgen, nos recuerda mucho a la Virgen. Entonces, podremos percibir ese aroma como un signo de que nuestra Madre está con nosotros, que nos protege. Lo importante de esta experiencia de oración, hermana Elizabeth, sobre todo es que tenía paz, tranquilidad, y esto es un buen signo, porque cuando el demonio está detrás, se pierde esta paz. Se roba, no solo se experimenta una pérdida de fuerza, sino como de energía. Uno puede ser, pero ¿cómo me voy a cansar si no hice nada que me agotara, nada físicamente agotador? Y se empiezan a perder energía y de repente queda el alma perturbada. Después de estas oraciones, hay que tener cuidado, ahí es el maligno el que está orando. Cuando es Dios el que actúa, tu cuerpo está en paz, tu cuerpo está en reposo. Pudiste estar 3 horas postradas y ni la sentiste, no la sentiste. Entonces, pero cuando es el maligno siempre hay un cansancio excesivo, no solo del cuerpo, sino también interno, como de las energías. Hay gente que hasta 2 días pasa postrada en cama después de estas pseudo oraciones que se hacen. Hay que tener cuidado, a esas cosas hay que ponerle mente. Entonces, yo más que estar haciendo estos cercos de Jericó catolizados, invitaría a profundizar cada vez más su vida cristiana, tomando pie de esta experiencia que usted vivió y de estas experiencias en oración que usted ha llevado adelante, pues para fortalecer su comunión con Dios, para buscar la comunión frecuente, la confesión frecuente, intensificar sus oraciones con el rosario, con la Sagrada Biblia. Esto es bueno, rezar con los salmos, puede hacerlo con la liturgia de la hora de la iglesia. Todo esto le va a ayudar positivamente a su vida de fe. Es lo que yo podría comentarle respecto a la experiencia que usted tuvo. Sí, gracias, hermana. Bueno, ¿no hay ningún otro comentario? Muchas gracias. Gracias, hermano. Elizabeth, claro que sí. ¿Algún otro comentario escrito en YouTube o en Facebook? O en Zoom, perdón, para darle lectura? ¿Ninguno? Solo María Dávila agradece porque se leyó su comentario a través de Zoom, de YouTube. Ok, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, si no hay más comentarios, un minutito más, si no hay comentarios. Bien, terminemos con nuestra oración entonces. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, reconociendo tu inmensa bondad y tu grandeza, ante ti nos postramos espiritualmente, admirando, Señor, tu majestad y reconociendo a la vez nuestra impotencia, nuestros pecados, nuestra pequeñez. Te queremos dar gracias infinitamente por estas reglas que hemos podido venir discerniendo a lo largo de estas sesiones, que sean para nosotros de mucho provecho espiritual, que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlas nuestras en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, y que arde en nuestro pecho el deseo de hacer en nuestra vida tu santa y divina voluntad. Que María Santísima, por medio de la cual has dado a tu iglesia en la persona de San Ignacio estas reglas a tu iglesia, nos ayude a vivirlas y a hacerlas nuestras reglas ordinarias de vida. Mamá, ayúdanos en nuestras necesidades espirituales y materiales. Alcánzanos de Dios salud del alma, mente y del cuerpo, y que los santos y ángeles que te rodean intercedan siempre por nosotros, para que sobre todo agrademos a Dios, que lo tengamos siempre a Él como fuente de todo, y que nuestra vida tienda siempre hacia Él como único fin. Alcánzanos, Señora, la perseverancia, la gracia de la perseverancia final. Te damos gracias, Señor, por todo esto en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos in prelio, contra nequis insides diaboli est presidium. Imperetiri Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celesti, Satanan aliosque spiritus malignos, cuya perdición en animarum per vagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude.
Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos y les conceda una feliz semana. Gracias, buenas noches.